No te deslices por negligente. Imagínense un gran puerto lleno de varias embarcaciones. En eso, un imponente barco de vela acaba de llegar después de un largo viaje por mar abierto. La tripulación está cansada, pero aliviada de estar cerca de la seguridad del muelle. Ellos están deseosos de que llegue la noche, porque la dedicarán a dormir desde temprano en el barco y van a aprovechar que las aguas están calmadas. El capitán da la orden de amarrar la embarcación, pues este es un procedimiento que aplica cuando un barco llega a un puerto o a un muelle. Independientemente del tamaño, deben de amarrar el barco a las vitas que hay en los muelles. Entonces, los marineros, con prisa por desembarcar, atan las cuerdas a las sólidas vitas del buey. Pero uno de los marineros, distraído o negligente, hace un nudo flojo en uno de los cabos principales y no comprueba el ajuste final de la seguridad de su amarre. Al principio todo parece seguro, pues el mar está tranquilo, el sol brilla y el agua está en calma. Pero al caer la noche, una tormenta inesperada se desata. El viento sopla con fuerza y el oleaje comienza a golpear el muelle. La tensión en los cabos o en las cuerdas que están amarradas a las vitas empieza a crecer. De repente, la cuerda o el cabo mal amarrado se suelta con un estallido violento. Sin esa cuerda crucial para la seguridad del barco, la fuerza del viento y las olas comienzan a empujar el barco y este golpea con fuerza contra el muelle una y otra vez, dañando su casco. Finalmente, por esa fuerza, la embarcación se libera completamente de todos sus amarres. Queda a la deriva y choca con otros barcos, golpeándolos con fuerza, creando caos y peligro en el puerto seguro. En la vida cristiana, el puerto seguro es la presencia de Dios y su santa palabra. Nosotros somos el barco. Los cabos o las amarras representan nuestra conexión diaria y diligente con Dios por medio de la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con otros creyentes, el servicio abnegado a la iglesia y al Señor, la asistencia fiel a los cultos, la adoración genuina, en fin, la obediencia al Señor. Las vitas o los postes del muelle simbolizan la verdad inmutable de Dios y de las promesas en las que nos sujetamos por medio de Jesucristo como la roca sólida y firme. El amarre negligente es la apatía espiritual. Es atender con menos diligencia las cosas de Dios, tal como lo advierte Hebreos 2:1. Y esa apatía espiritual es descuidar nuestra relación con Dios. Es pensar que estamos seguros por inercia, por costumbre, por religiosidad. Esa apatía es desatender la comunión con otros cristianos. Es dejar de congregarnos. Es dejar de que se apague la llama de nuestro anhelo para servirle al Señor. Esa apatía es una cosa que enfría nuestro corazón para adorar al Dios vivo. Es cuando dejamos que se extinga la llama del amor y de la devoción diaria en la palabra de Dios
y en la oración personal. En definitiva, el amarre negligente es la desobediencia negligente o la apatía espiritual que muchos cristianos o a la que muchos cristianos ceden sin darse cuenta. La tormenta representa las pruebas, tentaciones o crisis inesperadas de la vida. Esas tribulaciones que tarde o temprano llegan a nuestras vidas el día que menos las esperamos. El barco a la deriva es aquel creyente que por descuido, por negligencia o por apatía se aleja de la seguridad de la fe en Jesucristo. Los golpes son las consecuencias del pecado y la pérdida de la paz. Esos golpes dañan al creyente y lastimosamente tarde o temprano también dañan a otros creyentes cercanos a nosotros. Este versículo de Hebreos 2:1 insta, nos invita, nos exhorta a atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Nos invita o nos insta a atender con más diligencia acerca del evangelio que hemos oído, ya que no basta solo con estar cerca del puerto, debemos estar bien amarrados. De hecho, hay dos palabras en ese versículo que son lenguaje marinero. Esas dos palabras son la que se traduce como diligencia y la que se traduce como desliz. De hecho, lo que está diciendo en términos metafóricos es: amarra bien tu barco, no sea que se deslice la cuerda y se haga un caos. Eso es lo que dice o las palabras que usa y que está muy bien traducido en nuestra Biblia. Un amarre descuidado, aunque parezca suficiente en la calma, fracasará en la tormenta. Nuestra firmeza para no deslizarnos en el pecado depende con que nos sujetemos bien a Cristo y a su palabra. Este primer versículo del capítulo 2 de Hebreos está íntimamente relacionado a todo el contenido del capítulo 1. Así lo identificamos con las primeras dos palabras del versículo: por tanto. Esto significa, hermanos, que todo lo hermoso que se encuentra en el capítulo 1 acerca del Hijo, es decir, de Jesucristo, motiva el contenido de esto que se nos dice o que se nos está diciendo en el capítulo 2. Dicho de otra manera, ese por tanto equivale a que en consecuencia con lo dicho anteriormente, ahora tal cosa. O como que dijéramos, en consideración de la grandeza de Cristo antes expuesta, podemos decir que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, y en resumen, porque debe ser en resumen, fueron 5 mensajes del capítulo 1. En resumen, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1? Que Cristo es superior a los profetas, pues ahora Dios habla por el Hijo, Él es la última palabra del Hijo. Y que Jesucristo es superior a los grandes y poderosos ángeles, pues Él es adorado por los ángeles y está sentado a la diestra del Padre, y además es el Hijo eterno, quien purificó nuestros pecados. Cuando se estudia y se medita a fondo en el contenido del capítulo 1, lo que resalta
es la deidad o la divinidad y la grandeza del Hijo. Hemos estado varias semanas en ello. Y al meditar en la grandeza de aquel que purificó nuestros pecados con su sangre, entonces cuando meditamos a profundidad en ello, llegará el pensamiento de Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Luego de que nosotros podamos de alguna forma dimensionar la magnitud de lo que Cristo es, pues es la última palabra del Padre, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Al ver todo eso, entonces es necesario, es adecuado, hermanos, es pertinente y por conciencia es un deber que con más diligencia atendamos los asuntos de Dios que hemos oído. Luego de conocer la maravilla de Cristo, la infinitud del Señor, la eternidad, y meditar en su obra expiatoria con toda su grandeza, purificó nuestros pecados, es menester atender con más diligencia los asuntos del Señor. Estoy seguro, no tengo duda alguna, de que cada uno de ustedes es muy diligente en algún asunto. En la atención de su casa y de su familia podría ser. En su trabajo puede ser. En el cuidado de su salud y de su estado físico puede ser. En el cuidado de su cuerpo. En sus estudios. En la administración y el crecimiento de su negocio y de sus empleados. O muy diligente en el cuidado y atención en su matrimonio y el desarrollo de sus hijos. O en el ornamento de su casa. Puede ser que usted, y estoy seguro que en algo es muy diligente. Y está bien. Le felicito por eso. Le animo a que siga siendo así. Bueno, esa misma diligencia que tiene en cualquiera de estos otros asuntos, también es importante que la tenga en los asuntos que conciernen a Dios, en especial en su relación con Dios. Es necesario que así sea, porque si no, entonces llega un enemigo grande de la iglesia de este tiempo, que es la apatía espiritual, esa enfermedad del alma que va apagando nuestra esencia como cristianos. Esa enfermedad que ataca nuestro sistema inmune espiritual, nuestro sistema de defensa, que debilita nuestro espíritu, que distorsiona nuestro discernimiento, que congela nuestro corazón, que apaga el fuego de nuestro amor y de nuestra lealtad a Dios. Sin darse cuenta, la gente no lo va sintiendo. Aplica como esa famosa moraleja: cómo se cocina una rana. ¿Saben cómo se cocina una rana? Usted no puede poner el agua a calentar y tirar la rana porque la siente caliente y salta. Usted tiene que ponerla en agua helada y póngala que se sienta cómoda, confortable, que se duerma, y en lo que menos acuerda está bien cocida, lista para que los orientales tengan un banquete. Así es, hermanos, la apatía espiritual va llegando sin que nos demos cuenta. Parece que todo marcha bien, pero nos va ahí inundando el alma. Entonces, para contrarrestar eso, ¿qué debemos hacer? Debemos ser diligentes. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 2:1. Ahora bien, ¿cómo usted puede ejercitar esa diligencia? ¿En qué cosas usted debe ser diligente? Esto es meditar en el texto.
es hacernos preguntas, intentar responderlas de la manera más genuina y bíblica. Entonces, hay mucho que decir para responder este par de interrogantes que yo acabo de hacer. Pero hoy lo haremos únicamente con algunos de los asuntos que se tratan en la misma epístola de Hebreos. Vamos a intentar no salirnos del pensamiento del que escribe y que nos exhorta y que nos manda a que seamos diligentes. En esta ocasión vamos a hablar únicamente de 4 asuntos que se tratan ahí mismo. Hay más, pero únicamente 4, aunque hay muchos más. Entonces, su atención por favor, para que no se resbalen en la mundanalidad, para que no se deslicen en el pecado, para que no patinen en cosas que les alejan sigilosamente de Dios, para que su barco no ande a la deriva haciendo un caos. Hoy les exhorto en nombre de Cristo a que sean diligentes en las siguientes 4 cosas. Primero, en el estudio de la palabra de Dios. Ahí véanlo, en Hebreos 5, 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que se han alcanzado madurez. Uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo anhelo como pastor que ustedes puedan ir creciendo a la madurez espiritual. Y eso requiere que ustedes de sí mismos inviertan tiempo y que la iglesia cree los espacios para que puedan invertir tiempo en la palabra. Cada creyente, según sus propias capacidades que Dios le ha dado y según su amor por Dios, así proporcionalmente a su amor e interés por Dios, así estudiará la palabra de Dios. Y yo deseo que ustedes amen al Señor para que amen su palabra. Hoy solo les estoy exhortando, no los estoy regañando, hermanos, pero sí les hablo con un tono de exhortación amorosa y con amor pastoral y teniendo amor profundo y compasión por sus almas y buenos deseos para ustedes. Les exhorto que con más diligencia atiendan la palabra de Dios. Léanla. Mediten en ella. Si pueden memorizar versículos que les impacta, háganlo. Háganlo en la frecuencia que ustedes puedan y lean la Biblia a diario con diligencia. Estamos estudiando Hebreos. Si tienen su carro en estos aparatos, yo ahí ando y escuchando Hebreos y llego a la casa y leo Hebreos. Quiero estar impregnado de la epístola y de la palabra del Señor. Hay herramientas. Ahora no hay excusas, hermano. Mire, usted dele a un pobre 500 lempiras. ¿Sabe lo primero que va a ir a hacer? Comprarse una recarga, hermano. Y después va a comprar la comida. Entonces no hay excusa. Ustedes pueden estar en cualquier situación, pero les aseguro que tienen acceso a muchas cosas. Aquí está la palabra. Seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Si no tienen una Biblia, inviertan en una. Si no pueden invertir en una, yo con mucho placer les regalo unas. Tengo muchas. Y no va a ser doloroso siempre y cuando usted la aproveche y la lea. Yo se la regalo. Pero si puede, invierta en una para que eso les motive a leerla
a valorarla, a saber que usted la escogió, que usted invirtió en ella. Haga bien ese amarre con la palabra, de tal modo que en las tempestades de la vida esa cuerda de la palabra esté bien amarrada en el puerto seguro. Ahí mismo en Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, o sea, con la palabra. Del mismo Hebreos estamos sacando en qué cosas tenemos que ser diligentes. Sin duda tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. Segundo, tenemos que ser diligentes en congregarnos fielmente. Es muy famoso, Hebreos 10:25. Es un texto que todo el mundo se lo sabe, o mucha gente se lo sabe. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay creyentes que poco a poco y por diversas razones se debilitan en el hábito de congregarse. Y llegan a tal punto que sin enterarse ya no se congregan. Y pasa una y otra vez, y aquí muchos de ustedes han venido así a la iglesia. No estoy condenando a nadie, estoy narrando una realidad. Porque la gente no es diligente en congregarse. Y de repente cuesta a veces volver a congregarnos. Esta es otra cuerda importante que debe estar bien sujetada para que el barco no ande errante en el puerto haciendo desastres. Estas cosas han pasado en la vida real. Hay barcos que han tenido malos amarres en puertos importantes del mundo y han hecho desastres. Ustedes deben estar bien amarrados. Voy a parafrasear una historia que leí de un pastor que fue presidente de un seminario. La contó. Dice que él una vez andaban, no sé, como en un, bueno, la palabra más común es como un manicomio. Y les hicieron un tour. Y había una persona que gritaba, no evitamos que se deslizara, no evitamos que se deslizara. Y estaba en una habitación acolchonada porque se golpeaba. Entonces tuvieron curiosidad de conocer y le dijo: les voy a contar la historia de esta persona. Dice que era una mujer de la alta sociedad, de la gente más pudiente de aquella ciudad del sur de Estados Unidos, y que se había casado con otro hombre millonario, rico. Y como un hábito de los que tienen mucha plata, mucho dinero, hay muchos asuntos sociales que deben atender. Es parte de la cultura de este mundo, de ellos. Pues ella atendía, y eran creyentes, atendía eso. Tuvieron una hija hermosa, y en una ocasión, no recuerdo si ellos visitaron al pastor o coincidieron en una reunión, pero hablaron con el pastor. Y el pastor sintió una inquietud, algo vio en la jovencita y les dijo: eviten que se deslice. La señora se molestó y le dijo: estoy haciendo bien mi trabajo. Pasaron los años y al parecer esta joven hizo algo vergonzoso, deslizó. Y como era de abolengo, su vergüenza fue tan grande que ella huyó sin que nadie lo supiera.
el pastor volvió y visitó a esta familia para darle aliento. Y mientras él meditaba sin ninguna mala intención, él dijo: qué pesar que no evitamos que se deslizara. Y la madre dijo: no evitamos que se deslizara. Y eso le provocó a ella un problema, que después de 15 años estaba en una habitación y seguía gritando y golpeando. No evitamos que se deslizara. Un desliz, hermano, puede ser trágico. ¿Han escuchado ustedes de muertes por accidentes domésticos? Son un desliz, que es una tragedia. Usted tiene que ser diligente, porque un desliz puede ser trágico en su vida. Entonces, hermanos, en algo que yo no quiero que deslicen y que amarren bien ese lazo, es en congregarse. Por eso yo cada semana les insisto, y espero no ofenderles, pero lo voy a seguir haciendo. Congréguense, sean diligentes en eso. Esa cuerda debe estar, lo repito, bien sujetada para que ese barco no ande errante. Como ministro de la palabra les digo, es necesario congregarse fielmente. Para un cristiano debería ser incómodo y triste a la vez. Para un creyente debería ser triste cuando no puede asistir al culto. Debe ser un suceso esporádico que usted falte al culto de la semana en la iglesia. No debe ser un suceso recurrente. Este es el lugar donde Dios lo tiene, donde Dios la tiene, y por eso aquí le esperamos. No se imaginan la alegría que hay al verles aquí los domingos. Cuando vengan las pruebas, aquí vamos a apoyarle, y en la medida que nos enteremos y estemos disponibles para sobrellevar las pruebas. Y cuando vengan las alegrías, aquí las vamos a celebrar juntos con usted. Pero Dios así ha hecho a su pueblo. Lo ha hecho para que comparta y se congregue y que estemos juntos. Aquí van a ser alimentados con la palabra de Dios. Y aquí, por la gracia y por la providencia del Señor, serán apacentados en todo momento. Cuando requieran consuelo, sé que el Señor va a proveer consuelo. Cuando requieran un paño de lágrimas, a través de uno de ustedes mismos se proveerá un paño de lágrimas. Cuando requieran exhortación, seguramente habrá exhortación. Cuando requieran disciplina y en la iluminación de Dios, seguramente la habrá. Cuando requieran aliento, también habrá aliento, pero tienen que congregarse y ser parte de una iglesia local. Aquí, amados hermanos, el Señor los tiene. Así que en el nombre del Señor les exhorto que con más diligencia se congreguen en la casa de Dios. Tercero, el servicio a Dios en la iglesia. Dice 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, la constancia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Y quiénes son esos? Que luego lo cita ya en Hebreos 11. Los que sirvieron al Señor abnegadamente y sufrieron por ello. En el pasaje que leímos durante el culto, dice Romanos 12:11, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En asuntos de Dios, en los temas de Dios, entre ellos y con un altísimo nivel de importancia, se requiere que no haya pereza para el servicio a Dios, sino que sigamos el ejemplo de los hombres y de las mujeres de fe que vemos en las Escrituras,
quienes con diligencia y esfuerzo sirvieron a Dios según su llamado y sus dones y talentos provistos por el mismo Dios. El amor de Dios o el amor a Dios para servirle a Él es como el carbón en un asador de carne. Hay que estar pendiente de él y sopleteando para que no se apague. Se requiere que diligencia. Entonces, tomando la metáfora, se requiere que con más diligencia procuremos servirle al Señor. ¿A dónde? Principalmente, porque hay muchos lugares, pero principalmente o sin evitar el servicio en la misma iglesia del Señor. El mismo Hebreos 4:14, una parte dice, retengamos nuestra profesión. Sigamos siempre sirviéndole al Señor. Les dije 4, ¿verdad? Vamos al cuarto. La comunión con la familia de la fe. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. ¿A dónde tiene que permanecer? En nosotros, entre nosotros. No podemos esquivarlo o evitarlo. La hermandad, el orar unos por otros, fundamental en la vida cristiana. Para mí la mayor muestra de amor que alguien puede tener es que alguien ore por el otro o ore por mí. Ese es amor. Que en el tiempo que está con Dios invierta para que hable de mí o hable de usted. Ese es amor. Tenemos que tener amor fraterno, demostrado en actos y también en actos de oración. Hay que invertir tiempo, hermanos, en convivir con la familia de la fe. Me encanta cuando cantamos la bienvenida. Se abrazan, el que está creído, no sé, ahí algo le hacen y termina sonriendo o extendiendo la mano. Aunque es algo pequeño, fugaz, es algo hermoso. Que la iglesia tenga ese tiempo de compartir. Cuanto más cuando lo acompañamos, hermanos, con una carne asada, chorizo sureño, un chorizo el bueno, con una chuleta, con un arrocito con pollo, con un rice and beans. Es bueno, hermano, que tengamos esos tiempos hermosos. La comunión es algo importante porque esa convivir con la familia de la fe nos fortalece, nos une más, nos hace que nos amemos más. Esa es una de las cosas más bellas de la vida cristiana, la comunión en el Señor. Hace un par de domingos estuvimos luego del culto en mi casa, un grupo de amigos, tengo que aceptarlo, de long time, hermano, de hace más de 20 o 25 años. ¿Cómo empezó esa comunión? Esa hermandad. Está una de ellas, Jonathan. En Cristo, en la iglesia. Vino alguien que no venía hace 24 años de los Estados Unidos, le salieron sus papeles, se vino a ver a su familia y anhelaba y parecían niños, porque estaban alegres de tener ese amor fraterno con aquellos hermanos en la fe que conocieron en su juventud. Una de las cosas más hermosas de la vida cristiana es la comunión cristiana entre los redimidos, entre nosotros, que no somos pera en dulce, hermano. Todos tenemos nuestras cosas. Tenemos que soportarnos, dice la palabra, Efesios, someternos los unos a los otros. Pero es hermoso estar juntos. Creo que bien podríamos agregar así, solo como una mención honorífica o por tema de tiempo, un quinto, sería la oración. De hecho, quien escribe la epístola a los hebreos les pide que oren por él en 13:18.
Oren por mí, dice él. Sí, veo que van a la Biblia, entonces véanlo, ahí está. Dice, orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Quiero cerrar, quiero concluir, pero para cerrar deseo citar algunos versículos. No voy a decir la cita, ustedes lean Hebreos, todo es de Hebreos. Todo lo que voy a citar está en la epístola a los Hebreos. Está en esta misma epístola. Y voy a citarlo porque creo que estas citas refuerzan lo que he hablado en esta mañana. Ahora, sin antes de ello invitar a aquellos que todavía no han creído en Cristo como su Salvador, para que lo hagan, para que se arrepientan, para que crean y se bauticen. Si desean saber cómo hacerlo, si Dios ha puesto esa inquietud en su corazón y ustedes se preguntan, y bueno, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Acérquese a nosotros, le vamos a responder, cree en el Señor Jesucristo, le vamos a enseñar cómo y vamos a orar con usted y le vamos a explicar. Para que además, luego, dentro de un tiempo, vayamos a las aguas bautismales. Bueno, ahora sí, voy a cerrar citando porciones de esta bella epístola. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe. Por lo cual, levantad las manos caídas. Posiblemente acá hay manos caídas. Tenemos que levantarlas, apoyarles. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Posiblemente muchos que quieren ser sanados. Según la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cierro aquí. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. A veces hay muy poco que decir. A veces hablamos innecesariamente. Solo es de ir a la palabra, leerla y meditar en ella. Así que, como dice la palabra, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, que atendamos el Evangelio, la muerte de Cristo, la paga de nuestros pecados, su gloriosa resurrección. Vamos a finalizar aquí, hermano. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, a estar en ese puerto seguro, atados a esa roca firme, con seguridad.
a ser diligentes en nuestro trabajo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a ser diligentes, oh Padre, en estudiar la palabra, en congregarnos, en servirte, en tener comunión con mis hermanos, en orar y en tantas otras cosas más. Haz que tu palabra inunde nuestro corazón. No que gotee, sino que inunde nuestro corazón, para que podamos ser obedientes a ti, Señor. Gracias por los que hoy nos visitan. Espero, Padre, que tu palabra también sea para ellos. Y gracias por los que están aquí siempre, para que también tú trates con ellos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Erasmo, podemos continuar.